Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Sergio Pinilla, Laura Arbeláez y quien les habla, Paula Rodríguez. Nosotros vamos a hablar acerca de la audiencia de acusación. La audiencia de acusación es una de las más importantes, pues uno de los principios procesales en materia penal es el principio acusatorio. Es por esto que es nulo todo juicio que se realice sin acusación. A continuación vamos a hablar de algunas características y requisitos que componen esta audiencia. La audiencia de acusación se enmarca legalmente en el artículo 336 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal. La audiencia de acusación es la que da inicio a la etapa de juicio que se presenta frente al juez penal municipal con función de conocimiento. Esta audiencia se da cuando el imputado no acepta cargos, es decir, que no se allanó a lo que se le indica en la primera instancia procesal que se presenta frente al juez penal municipal con función de control de garantías. Y continuando un poco con lo que decía mi compañera, les seguiría hablando sobre la audiencia de formulación de acusación. Bien, entonces tenemos claro que para que se presente la audiencia de formulación de acusación es pertinente que se presente el escrito de acusación como tal por parte del fiscal delegado para el caso frente al juez. Este escrito, ¿cómo debe ser? Debe constar de una narración de los hechos de una manera clara, expresa y detallada. ¿Cuál es la razón o el fundamento para que nosotros presentemos un escrito de acusación como fiscales? Lo que queremos que se pruebe, primero, es que existió un delito. Y segundo, que se pruebe que la persona tiene un vínculo de conexidad, bien ya sea como un autor o como un partícipe sobre el delito que estamos buscando o pretendiendo que se declare que existió. Posteriormente, también es muy relevante para nuestra explicación enunciar las partes que pueden comparecer a esta audiencia del proceso penal. Para ser exactos son tres: el fiscal, el juez y el defensor. El escrito de acusación, la ley exige unos requisitos que debe tener este escrito de acusación para que sea válido, y que, por cierto, establece que tanto el defensor como el acusado deben de conocerlos, que son exactamente los estipulados en el artículo 337 del Código Penal, bajo la vigencia o bajo el imperio de la ley 906 del 2004. Y para ser exactos, son 5 los requisitos que establece esta norma, que son los siguientes. Primero, debe existir en el escrito de acusación la individualización clara y concreta del acusado y de toda la información que sea pertinente para identificar claramente al sujeto. Segundo, debe existir la relación clara y precisa de los hechos relevantes. Tercero, debe constar el nombre y el lugar de citación, bien ya sea para el abogado de confianza o cuyo caso el defensor público. Cuarto, la relación de los bienes y recursos afectados con fines de decomiso. Y como quinto y último, vemos que está o se puede dar el descubrimiento de material probatorio, que la ley estipula que se manejará mediante documentos anexos en el proceso. Bien, ahora pues veremos algunas características que tiene esta audiencia de formulación de acusación. Como primera característica, o como una de las características que tiene el proceso de acusación, es que una vez se presenta el escrito de acusación, si se quiere, puede que sea el caso en el que se quiera hacer una modificación o una adición sobre el contenido del escrito de acusación, pero la norma establece que para que se dé esta modificación o adición tiene que ser en el mismo espacio procesal que ocupa la audiencia de formulación de acusación. Es decir, ni antes ni después cabe lugar a ninguna adición o modificación. Antes, pues lógicamente porque no se ha estructurado el escrito de acusación formalmente, y después porque pues, la ley no lo permite, no lo autoriza. Como otra característica, podemos ver que se puede presentar la situación en que la defensa quiera allanarse a lo contemplado o lo estipulado en el escrito de acusación. Para que se dé esto, la norma establece que se debe hacer mediante una figura conocida como un preacuerdo, que consiste en que el allanamiento que hace la defensa sobre los cargos establecidos en el escrito de acusación se hará sobre los mismos parámetros que establecía el escrito de acusación, pero se le hará una reducción de la pena de la tercera parte de la principal a la que se iba a someter respecto a lo establecido en el escrito de acusación. Le dan la tercera parte de la pena principal que pretendía el fiscal. A continuación vamos a hablar de las etapas de la audiencia de acusación. La audiencia de acusación consta de 7 etapas de desarrollo. La primera de ellas es la instalación de la audiencia. En esta primera etapa, el juez con función de conocimiento declara abierta e instalada la audiencia, dando a conocer el radicado con el cual se identifica el proceso, contra quién va dirigido el proceso y el delito del cual se le acusa al imputado.
Luego de esto, el juez concederá a las partes intervinientes la palabra para que se presenten. La segunda etapa es la presentación de las partes. En esta, las partes se presentan de la siguiente manera. Primero iniciará la Fiscalía, seguida por la víctima, su representante, el Ministerio Público y el defensor, quien deberá presentarse con su nombre, su identificación y su lugar de notificación. En este momento, si el defensor entra por sustitución, se le deberá reconocer la personería jurídica. Es aquí donde él tendrá que presentarse ante el juez con los datos anteriormente mencionados y adicional a esto hacer de manera expresa su solicitud. También es el momento en que se le pregunta a él si tiene conocimiento o no del escrito de acusación. Si la respuesta es sí, entonces deberá verificar si éste cumple con los requisitos del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. Si la respuesta es no, entonces se le concederá de 10 a 15 minutos para que obtenga una copia del escrito de acusación y pueda verificar si cumple con los requisitos anteriormente mencionados. La tercera etapa es el trámite. Aquí el juez algunas veces le permite a las partes intervenir para manifestar si hay incompetencias, nulidades, impedimentos o recusaciones contra el escrito de acusación. Si no es así, entonces se procede a la cuarta etapa, la cual es la acusación en sí. Aquí, una vez comprobado que todo está en orden, el juez le da la palabra a la Fiscalía General de la Nación para que presente su acusación. Recordemos que nuestro derecho penal es un derecho penal de acto, por lo que es necesario que todo aquello de lo que se le acusa al imputado conste por escrito en el escrito de acusación. No puede ser procesado por algo que no esté dentro de él. El escrito de acusación tiene tres pilares fundamentales. El primero de ellos es la individualización e identificación del imputado. El segundo son los hechos jurídicamente relevantes para el proceso. Y el tercero será aquella acusación que determina los hechos y acusa con base a una descripción típica. La quinta etapa es el descubrimiento probatorio. En esta etapa, el juez procede a hacer el descubrimiento de todas las evidencias de las cuales tenga conocimiento, cumpliendo así con el numeral quinto del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. En este segmento de la audiencia se tiene una relación directa con el artículo 29 de la Constitución Política, y su definición se encuentra enmarcada en el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal. La sexta etapa será entonces aquellas otras solicitudes. Es posible que en medio de esta audiencia la Fiscalía solicite una medida de protección integral para las víctimas y los testigos. De igual forma, como decía mi compañero, se deberán incorporar aquellas correcciones, modificaciones o adiciones realizadas al escrito de acusación por parte de los intervinientes. La séptima y última etapa es la finalización de la audiencia. Llegado el punto en que todas las etapas previas se han cumplido, el juez manifiesta que en un tiempo no mayor a 3 días la Fiscalía deberá hacer el descubrimiento probatorio para la defensa y asimismo manifestarle la dirección a la cual deba dirigirse para recoger los medios de prueba. Siendo así, lo último que se hace es fijar la fecha y hora para la audiencia preparatoria. ¿Qué es lo que puede pasar en medio de la audiencia de acusación? Pues bien, la defensa a partir de este momento podrá hacer el descubrimiento de sus medios probatorios. Sin embargo, lo usual es que se reserve y espere hasta la audiencia preparatoria. Muchas gracias por tu atención. A continuación haremos un breve ejemplo de audiencia de acusación. Si tienes dudas, trataremos de responderlas. Y si no podemos, entonces lo haremos con la profesora todos juntos. Muchas gracias.